¿Qué les parece la postal que Dios nos regala en esta parte del mundo, en este bello país Chile? Definitivamente esas montañas nevadas son hermosas. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio católico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito. No es complicado si lo ves desde los ojos de la fe, ¿no? Complicado si los ves desde el punto de vista de la razón. Pero en sí es un tema muy bonito que es el misterio de la Trinidad. Lo voy a tratar de explicar de manera un poco más sencilla, ¿no? No con tanta filosofía o este tipo de cosas, porque sí hay muchos tratados, ¿no? Muchos análisis filosóficos sobre la Trinidad. Pero la mayoría de nosotros no somos filósofos y la mayoría si lo explicamos por filosofía, pues tendríamos que tener un curso, ¿no? Al menos de filosofía para poder medio entender. Primero vamos a aceptar que la Trinidad es un misterio y como misterio pues es algo que no se nos puede, no podemos todavía, no puede ser develado, ¿no? Porque si no, bueno, entonces ya no sería un misterio. Aceptar que tenemos ciertas condiciones y por muy inteligentes que seamos y por muy sabios que seamos y por muy intelectuales que seamos, no lo sabemos todo. No, en este mundo nadie sabe todo, ¿no? Del todo. Hay gente a la que Dios, por supuesto, le ha concedido una inteligencia que a la mayoría quizás no. Pero bueno, entender también que nosotros no somos solamente cuerpo, no solo somos espíritu, ¿no? Somos ambas cosas. Y bueno, hay cosas que los ojos no ven, ¿no? El cuerpo no ve, pero el espíritu sí. Entonces también verlo desde ese punto, desde ese enfoque y aceptar que somos criaturas y que no lo podemos todo y que no somos todo, ¿no? Dependemos mucho, muchísimo, todo el tiempo del Creador, de Dios Padre, y bueno, aceptar lo que se nos da, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. A ver, voy a hablar sobre el agua porque para mí es la forma, digamos, más simple de poder entender un poco, ¿no? A estas tres divinas personas en una sola. El agua primero. Lo voy a poner, les digo, desde el agua porque tiene un gran significado. El agua, ustedes saben que el planeta sin agua, pues no es nada, ¿no? Es una parte esencial en todo lo que nosotros conocemos como mundo, ¿no? Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras sobre el agua, tiene dos contextos. O habla sobre el pecado o habla de la pureza. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos en los evangelios, en el evangelio, por ejemplo, que Jesús caminó sobre el agua, bueno, pues se está refiriendo a que Jesús estaba muy por encima del pecado, ¿no? A eso se refiere. Entonces, pero por ejemplo en el bautismo, ¿no? El bautismo, el agua en la purificación, ¿no? Pues entonces el agua se utiliza para dar este significado de que él lava, ¿no? Incluso también en la pasión de Cristo, bueno, pues también vemos, ¿no? Cuando es traspasado el costado, el corazón de Jesús, pues brota sangre y agua, ¿no? Entonces el agua como limpieza, como renovación. Cuando tú vas a un hospital, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, todo lavan con agua, ¿no? Agua simple, agua normal, todo se lava con agua. Y vemos también la fuerza del agua en muchas cosas. A veces, por ejemplo, el agua es tan bendita cuando hay una sequía, ¿no? Y tan catastrófica cuando llueve de más. Entonces, el agua, les digo, por eso es tan importante. Dios también revela a través del tiempo, ha revelado a las personas poder entender un poquito cómo ha sido el misterio de la Trinidad, ¿no? El caso, por ejemplo, de San Patricio, ¿no? San Patricio utilizaba el trébol para poder explicar cómo era la Trinidad, ¿no? Un solo Dios en tres personas distintas.
San José de Cupertino, ¿no? También tenía su forma específica de explicar cómo era la Trinidad, y así muchos santos. A mí me gusta ponerlo en la parte del agua porque creo que ya a partir, o sea, digo, desde que tenemos también la ciencia y todo y descubrir otras cosas que nos han sido reveladas, ¿no? A través de la ciencia, poder entender también otros aspectos. A mí me gusta poner el misterio un poco de la Trinidad como es, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero se me hace muy bonito respecto, les digo, a lo que representa el agua. Como el agua, teniendo la misma esencia, ¿no? H2O, que es su fórmula química, como teniendo la misma esencia, puede cambiar en 3 estados diferentes, que ya sabemos, la líquida, la sólida y la gaseosa, ¿no? Entonces, imagínense si, por ejemplo, pónganlo así para poderlo entender un poquito, les digo, a lo mejor de manera burda, ¿no? Porque para nada, obviamente, va a ser ni algo, les digo, ni filosófico ni nada, pero es una manera sencilla. Imagínense que si el agua, por ejemplo, tiene la misma esencia, la misma fórmula, ¿por qué no cambia, no? Si no dejaría de ser agua. La misma fórmula en ser un estado líquido, cuando, por ejemplo, nosotros para calmar la sed necesitamos tomar agua, ¿no? Un vasito de agua fresca, qué rica sabe, ¿no? Entonces, supongámosla así, que fue el Padre, ¿no? El hielo, ¿no? Sí, a veces también para refrescar mucho más y además que da en el hielo también hay otras formas de vida, ¿no? Aparte de como en el líquido, ¿no? Y en el vapor, ¿no? O por ejemplo en las nubes, ¿no? Ese pequeño rocío que no se ve, pero está esta neblina donde, por ejemplo, ves a las plantitas cómo absorben, ¿no? Cómo toman en sí el agua, cómo la necesitan ellas, cómo la absorben también ellas y de repente ves pues todos los campos verdes, ¿no? A partir de ese rocío que da. Entonces, les digo, yo sé que es una manera burda, lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo, pero creo que es una manera sencilla de poder entender que si el agua, siendo una creación de Dios, puede explicártelo así, ¿no? Poder entender también que la Santísima Trinidad pueden ser la misma esencia, 3 personas distintas, sin cambiar para nada su esencia, para nada, o sea, ni siquiera una molécula ni de hidrógeno, ni de oxígeno, ni de nada, ¿no? Sigue siendo la misma esencia en 3 personas distintas. Les digo, lo que pasa es que también a veces nosotros queremos entender todo materialmente y esa parte material que nosotros conocemos pues es muy limitada, ¿no? Sobre todo tampoco cuando no exploramos o no sabemos nada del campo espiritual o nos cuesta mucho más trabajo entender la parte espiritual porque no es algo que veamos con los ojos. Pero les digo, así también el espíritu sabe muchas cosas y escucharlo, ¿no? Escuchar nuestra esencia, no a nuestro cerebro, sino el corazón, ¿no? También nos va a dar muchísimas respuestas. Y obviamente, les digo, el silencio. El silencio es básico para escuchar a Dios. No quiere decir que Dios no nos hable en el ruido o en otras experiencias, pero el silencio es muy importante. Créanme, de verdad, se los digo por experiencia. Yo como músico, ¿no? Como músico, pues estar tantos años en los coros y todas esas cosas y sentir esa necesidad de querer alabar a Dios en la música, ¿no? En el ruido, en todo eso, es muy bonito, pero a partir de que también Dios me invitó a la adoración en silencio, también está esta parte de, hay momentos para todo, hay momentos para alabar en cantos, en música, en baile, en todo, y hay momentos para estar en silencio para poder escuchar, porque claro, cuando yo estoy cantando, cuando yo estoy bailando, cuando estoy haciendo música, soy yo quien le está hablando a Dios, ¿no? Pero en el silencio es cuando yo tengo que escuchar. Así que siempre vamos a estar repitiendo esa parte de escucha,
en el silencio, en tu interior, para que puedas saber lo que Dios te está diciendo. Bueno, espero que esta explicación haya sido sencilla de entender. De todos modos, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario o algo, les voy a dejar el correo electrónico, lo pueden escribir aquí también. Y bueno, espero también que se suscriban a este canal e ir siguiendo, creciendo. Ay, vamos, somos poquitos, pero yo sé que después con el tiempo, porque esto no es mío, así que sé que después con el tiempo vamos a hacer mucho más. Pues eso es todo, les mando muchísimos saludos, muchas bendiciones, Dios los proteja y los cuide siempre, y pues eso es todo. Chao.